Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 10. Continuamos en esta mañana nuestra serie sobre el libro de Apocalipsis, ya terminando o acercándonos al final del capítulo número 4, con la serie sobre la obra de Jesucristo bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. El capítulo 4, versículo 10 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo. Nosotros continuamos en este capítulo número 4 describiendo la adoración celestial. Y en versículos anteriores compartimos y comprendimos que en el trono celestial los primeros que adoran y rinden tributo adecuado y correcto al carácter de Dios son los 4 seres vivientes, es decir, Dios mismo, Jesucristo mismo, representado a través de estos 4 seres vivientes, expresa continuamente adoración al que está sentado en el trono, es decir, a Jesucristo, el Cordero Vencedor. La pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿por qué los primeros en adorar en esta adoración en el trono de Dios son los 4 seres vivientes y no los 24 ancianos? Porque hemos dicho que los 4 seres vivientes representan el Evangelio, representan a Cristo, y los 24 ancianos son una representación de los redimidos de todos los tiempos o de los salvos de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué claramente la Biblia nos da un orden en la adoración? Y en ese orden los primeros son los seres vivientes y posteriormente responden los ancianos. Muy bien, esa es una pregunta importante que nosotros necesitamos comprender en este estudio y necesitamos descifrar para saber el orden en la adoración y saber cómo responden los ancianos a la adoración central que ofrecen o tributan los 4 seres vivientes a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos decir en consecuencia que los redimidos solamente pueden adorar por la gracia de Cristo a través del Evangelio que se les ha revelado. Es decir, si no hay revelación del Evangelio, si no hay comprensión del Evangelio, los ancianos que representan la iglesia no podrán adorar. Es decir, nuestra adoración depende de la revelación del Evangelio, del entendimiento del Evangelio, de la manifestación de la gracia. Por eso este versículo número 10 es una transición para la adoración plena y absoluta que van a oficiar los ancianos en el trono. Este versículo sirve de introducción al segundo himno de Apocalipsis. Hemos dicho que Apocalipsis está compuesto de himnos y ya estudiamos un himno central en el carácter de Dios que emiten los 4 seres, y ahora vamos a hacer el preámbulo para el segundo himno que van a tributar los ancianos en pleno en la corte celestial. Los 4 seres vivientes reciben de parte de Dios la vida que viene de Dios y ellos la transmiten a los ancianos, de tal manera que los ancianos alaban a Dios, le adoran, le cantan, respondiendo a ese primer himno de adoración. Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en 2 de Timoteo 4:18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Hebreos 13:21 dice: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En ese sentido, esta es una frase que se repite una y otra vez, no solo en Apocalipsis, sino en los diversos libros del Nuevo Testamento. La expresión por los siglos de los siglos es casi un estribillo doxológico, es como una repetición en una canción litúrgica donde se adora y se exalta al que está sentado en el trono. En este caso se reconoce que quien está sentado en el trono no solamente es digno de adoración, sino que Él vive por los siglos de los siglos. Y por eso el título de nuestra predicación hoy es: al que vive por siempre. Porque la expresión
por los siglos de los siglos sería al que vive siempre, continuamente, permanentemente. Es decir, al que nunca deja de ser, al que permanece siempre igual, al que está siempre, por siempre y constantemente en la misma estado, en la misma condición de eternidad. Esa expresión por los siglos de los siglos sería una mención al atributo de la eternidad de Jesucristo, al atributo de la inmutabilidad, a la condición o característica de la permanencia de Cristo en su misma esencia, en su naturaleza y en su propósito como Dios, como Señor y Redentor. Al que vive por siempre, es nuestro tema en esta mañana. Y esa mención que hace aquí este versículo, que es una transición entre el himno de los 4 seres vivientes y el himno responsivo de los 24 ancianos en el trono celestial, es un preámbulo centrado en Jesucristo que vive por siempre. Es importante que se mencione en este versículo esa característica que tiene que ver con la exaltación de Jesucristo, que es la resurrección. Es importante porque nosotros estamos haciendo mención al Cordero, pero no es cualquier Cordero, no es un Cordero prometido, no es un Cordero sangriento, vicario, es un Cordero que resucitó y vive por siempre, es un Cordero vencedor, es un Cordero victorioso que venció la muerte para nunca más morir. Y eso hace mucho más notorio, mucho más interesante la adoración en el trono, porque fácilmente pudiéramos estar entonando cánticos de adoración a un Cordero prometido, que sería básicamente la acción y la posición de los creyentes en el Antiguo Testamento. Los patriarcas adoraron con base a la promesa del que iba a venir. Pudiera también en este episodio darse una canción al Cordero Vicario, es decir, al Cordero sangriento que está yendo a la cruz, que está asumiendo todo el dolor y la culpa y la responsabilidad sustitutiva por nosotros los creyentes. No obstante, si fuese así, estaríamos quedándonos solamente en el cumplimiento de la promesa, y eso no ameritaría una nota tan alta en este himno celestial o en este himno litúrgico que se entona en el trono celestial. No obstante, el himno está centrado no en el Cordero prometido, no en el Cordero sangriento y vicario o cumplidor del pacto, sino que está centrado en el Cordero consumador del pacto, en aquel que murió y resucitó. Por eso la adoración tiene una nota altísima, al reconocer que la adoración la recibe aquel que vive por los siglos de los siglos. Y al centrarse la adoración en el que vive por los siglos de los siglos, implícitamente hay una mención al Cordero prometido, al Cordero cumplido y aquel que consumará la historia de la redención. Por eso esta canción tiene una connotación extraordinaria como respuesta a la canción inicial que elevan los 4 seres vivientes, al que vive por siempre. Y nosotros dijimos que la canción de los 4 seres vivientes está centrada en el carácter de Cristo como Dios, como Señor y como Rey. No obstante, la canción que van a elevar los 24 ancianos tiene como preámbulo, tiene como nota de partida la resurrección de Cristo. En ese sentido está centrado en la redención. Aunque la canción propiamente reconoce la creación y el poder de Cristo, la razón o el fundamento para que se entone esta canción pública y al unísono es la vida, es decir, la resurrección. Y al reconocer la resurrección de Cristo, nos habla ni más ni menos que de Jesucristo como sustituto, es decir, la obra expiatoria, la obra redentiva de Jesucristo a favor de su pueblo. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Lo primero que hacen estos 24 ancianos como preámbulo, como acción preparatoria para la adoración pública al que está sentado en el trono, es postrarse. Y esta es una mención muy importante como mención de adoración al Señor Jesucristo. Lo primero que ellos hacen es se postran. Estamos diciendo que este es como el preámbulo, como la puerta de entrada para comenzar a emitir su canción pública. Recordemos que lo primero que se hace en unos dichos ahora son unas acciones. Y luego el versículo siguiente nos va a dar unas razones de la redención
o de la obra de la adoración. Lo primero que se hicieron fue emitir unos dichos, es decir, unas proclamas doxológicas reconociendo quién está sentado en el trono. Luego en este versículo se nos van a presentar unas acciones de adoración legítimas, adecuadas, y en el siguiente versículo que estudiaremos el próximo domingo se darán unas razones de por qué hay estos dichos y por qué hay estas acciones. La primera acción que van a tener estos 24 ancianos es se postran. Y aquí nos da la idea de un cortejo a la entrada o de una calle de honor a la entrada de un rey. Cuando entraba un rey en ese momento, un monarca, quienes estaban acompañando ahí la corte o quienes estaban a su alrededor, ante la entrada de este rey victorioso, ellos necesariamente tenían que postrarse. No se atrevían a mirarle el rostro, no se atrevían a levantarse y levantar las manos y ovacionar, como se haría hoy en día, sino que una actitud de adoración, una actitud de reconocimiento, de reverencia a quien está entrando, de sus acciones y de su legitimidad, es postrarse ante él. Y eso es importante, porque postrarse aquí no es solamente estar de rodillas, es inclinarse totalmente hasta la tierra. Es doblegarse totalmente poniendo rostro en tierra y de esta manera reconocer que quien está allí o quien está en el centro o quien está en el trono es el único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta práctica de postrarse era una práctica común entre los emperadores. Los emperadores en ese momento exigían a la población que debían, al verlos a ellos o cuando ellos pasaban, inclinarse en rostro en tierra y reconocer que quien estaba allí era el Señor. El emperador era el Señor. No obstante, los creyentes reaccionan en contra de esta disposición imperial, no postrándose ante el emperador porque no es el Señor, sino postrándose ante el Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes y único y absoluto Señor. De esta manera, los 24 ancianos que representan a la iglesia redimida nos enseñan que una acción legítima al aproximarnos al trono de Dios, al aproximarnos a la adoración al que está sentado en el trono, es la postración. Es inclinarnos, es doblegarnos. Y al postrarnos se da pleitesía al único y poderoso, al único que está allí sentado merecedor de toda alabanza y adoración. Recordemos que no puede ser un ángel, porque los ángeles en una y otra oportunidad dijeron a los apóstoles o a los profetas, no se postren ante nosotros, porque no somos dignos de recibir la honra y la adoración. Póstrate delante del Señor. Y la Biblia en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento nos dice que no debemos postrarnos ante ninguna persona ni ante ninguna imagen. Por eso postrarnos ante las imágenes es abominable, porque es doblegarnos ante una cosa, ante una creación material, ante un objeto, diciendo que a quien nos adoramos, a quien nos rendimos y nos sometemos, y dando de esa manera a entender que entregamos todo nuestro ser y nuestra pleitesía a esa cosa, a ese ídolo o a esa persona. La Biblia nos da la orden y nos da el ejemplo también de rendir nuestra vida únicamente a nuestro Dios, de postrarnos totalmente, humillándonos, inclinándonos únicamente ante quien está sentado en el trono. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Ahora, esta noción de postrarse es una noción común o corporativa de este cuerpo de ancianos que está presenciando esta adoración celestial. Es interesante porque así como los 4 seres vivientes a una sola voz entonan el primer himno, ahora los 24 ancianos en un coro mayor representativo de la iglesia redimida van a entonar un himno al unísono, en conjunto, pero las acciones previas, las acciones del preámbulo son también al unísono. En ningún momento nos dice la Biblia que algunos de los ancianos se postraron, o que un anciano se postró, o que la mayoría de los ancianos se postraron, sino que el texto claramente dice los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Hay unidad, hay acuerdo, hay un mismo sentir, hay un mismo propósito, hay unas acciones compartidas que son legítimas como testimonio o como declaración de quien está sentado en el trono es el autor de la salvación de aquellos que adoran
en este salmo o en este himno responsal en el trono celestial. Los 24 ancianos se postran, y la postración nos habla de una actitud y de un principio del Evangelio que es la sumisión. La sumisión es un acto de adoración que implica humillación, que implica renuncia, que implica dedicación. La sumisión es una tarea propia de los creyentes y de todas las criaturas creadas por nuestro Señor. El canto implica rendirnos a Dios, poner el corazón delante de Él, postrarnos a sus pies, someternos ante Él. Nadie podía postrarse si en su corazón no estaba testificando de una sumisión total. La primera condición en este sentido para adorar legítimamente a nuestro Señor Jesucristo, nosotros como iglesia, es postrarnos o someternos totalmente a quien está sentado o a quien es digno de recibir la adoración en el trono celestial. Y eso es importante. Y podemos hacernos una pregunta y es, ¿estamos dispuestos nosotros a someternos, a postrarnos delante del Señor? Aquí la Biblia nos dice, comienza cantando, comienza haciendo proclamas públicas de atributos de Dios, sino comienza postrándote, comienza rindiéndote, comienza entregándote, lo que traduciría en una condición de sumisión. Comienza sometiéndote al Señor y una forma de someterte es doblegarte ante Él. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan postrándose. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y 14, dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Luego en Apocalipsis capítulo 7, versículo 11, dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Una y otra vez la Escritura nos indica que una acción legítima o un principio básico o condición básica en la adoración de nosotros como iglesia es la postración o el sometimiento o la sumisión a la adoración a nuestro Dios. Apocalipsis 11:16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y luego en el capítulo 19, versículo 4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Previo a la acción audible o sonora de la adoración, o verbalizada, vocalizada de la adoración, hay una acción corporal. Y es importante esto, porque la acción visible o la acción vocalizada o comunicada de la adoración no puede estar separada de nuestra actitud corporal. Básicamente sería lo siguiente, yo no puedo decir estoy gozoso si mi cuerpo mismo no refleja el gozo. Yo no pudiera decir estoy atento si mi cuerpo mismo o mi postura corporal o física no testifica o no representa esa atención o esa disposición que yo tengo. Yo no puedo decir estoy dispuesto si mi cuerpo y mi postura misma y mi rostro no representan eso que yo estoy confesando con mis labios. Eso sería una incoherencia. Entonces, ¿qué es lo primero que debe haber en la adoración? Una disposición corporal o una acción corporal o una postura adecuada para lo que vamos a hacer. En este caso es adorar al Señor. Para adorar al Señor una postura adecuada inicialmente es la postración.
Ahora, pudiéramos decir que debiéramos estar de rodillas delante del Señor, y eso es cierto, es una actitud legítima que se pudiera tener como una acción de adoración. Pero efectivamente lo que el texto nos está llevando, más que una posición corporal visible, es a que tengamos una disposición de someternos al Señor. Porque yo puedo estar de rodillas sin estar sometido. Yo puedo doblegarme físicamente para ser visto, pero en mi corazón estar lleno de soberbia, de altivez y no tener disposición a sujetarme a la palabra. Aquí, más que doblarme físicamente para ser visto como una acción ritual dentro de la adoración pública, lo que está diciendo es, si tú vienes a adorar al Señor, tú debes estar consciente que lo primero que debes manifestar es tu sujeción a la palabra de Dios, tu disposición, tu sometimiento, tu rendición a la palabra del Señor. Yo no pudiera estar entrando por las puertas o por los atrios para adorar al Señor diciendo, hoy no voy a aceptar lo que Dios diga para mí. Tú no pudieras decir, yo vengo a adorar al Señor, pero yo me reservo el derecho a aceptar lo que se va a predicar o a rechazar aquello. No, la actitud es opuesta. La actitud es antes de llegar al culto público, donde se da la apertura a esta canción litúrgica, mi disposición es, yo me voy a someter. Yo estoy sometido ante Dios. Yo estoy postrado ante Él. Yo me rindo ante Él porque es una acción legítima y condición básica para la adoración y porque es lo que todos los creyentes al unísono debemos manifestar o expresar en el preámbulo de nuestra adoración pública. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado, el que vive por siempre. Lo segundo que van a hacer estos 24 ancianos es, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y esta es una acción supremamente interesante, ya no centrada en la sumisión, sino centrada en la glorificación. Y adoran. Claramente nos dice que tienen actitudes corporales, actitudes de respeto, de reverencia, que honran y glorifican y reconocen a aquel que está sentado en el trono. Nuevamente quiero llamar la atención que esta acción de adoración o de adorar de parte de los 24 ancianos no solo es una acción conjunta, sino que es una acción unificada en la adoración, no solo en su actitud, sino también en la razón y el propósito, es decir, al que vive por los siglos de los siglos. Están plenamente de acuerdo estos 24 ancianos, están plenamente unidos en que todos deben tributar adoración para glorificar, pero también están todos plenamente de acuerdo que la razón fundamental en este momento para tributar adoración es porque Él vive por los siglos de los siglos. Sí, pudiéramos nosotros estar pensando que aquí todos los 24 ancianos dicen, listo, vamos a adorar al que está sentado, pero yo voy a adorarle porque Él es creador. El otro dijera, no, yo voy a adorarle porque Él me perdonó, y otro más no faltaría el osado que diría, yo voy a adorarle porque Él me da muchas cosas y estoy feliz, o porque me ha prosperado económicamente. Pero no es la razón que mueve a estos 24 ancianos a tributar adoración al que está sentado. Hay una única razón que mueve a estos 24 ancianos o a este grupo o a esta coral celestial masculina que representa la iglesia redimida de todos los tiempos. Y la única razón es porque Él vive por siempre. Porque Él vive por los siglos de los siglos. Porque Él permanece inmutable, poderoso y victorioso por siempre. Es decir, es una adoración centrada en la victoria de Cristo, porque la vida de Cristo es la manifestación de la victoria de Jesucristo sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Es una manifestación de la victoria inequívoca de Jesucristo, el Cordero vencedor. En otro sentido, lo que pudiéramos estar pensando es, la razón por la cual Él está sentado en el trono es porque Él es victorioso. No está sentado en el trono por una razón distinta, sino a la victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado, y por eso le adoramos. Aunque la canción no es una canción centrada en la obra de la redención,
La razón que mueve a los 24 ancianos a adorar sí es la victoria de Jesucristo como Cordero vencedor, como Cordero redentivo, como Cordero sustituto a favor de los redimidos. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo estos ancianos? El que está sentado en el trono es victorioso, es Cordero vencedor. Y nosotros hemos sido redimidos por gracia a través de la victoria única y contundente de Jesucristo. Es decir, nosotros podemos estar aquí rodeando este trono celestial por una única razón, por la victoria y por una única persona, por Jesucristo. No hay razón para que ningún santo se presente ante el trono celestial, sino es a través de la victoria de Cristo, a través del que vive por los siglos de los siglos. Por eso el atributo que se exalta aquí, o la acción dentro del proceso de la exaltación de Cristo, es la resurrección y la vida perdurable. Al que vive por siempre, adoramos. Adoramos en conjunto, adoramos al unísono. Y querido hermano, si tú has venido hoy en esta mañana para adorar al Señor, debes saber que la única razón para que tú estés aquí para adorar al Señor es porque Él vive por siempre. Y eso desvirtúa o bota por el piso cualquier otro motivo que tengamos para adorar. Porque muchos nos reunimos para adorar diciendo, no, yo vengo a adorar porque esta semana me bendijo. Yo vengo a adorar porque me dio un trabajo nuevo. O yo vengo a adorar porque tengo un viaje esta semana y quiero que me bendiga. O yo vengo a adorar porque Él ha sido bueno y me ha sanado. Todos esos son motivos secundarios en la lista de prioridades, porque hay una razón universal, hay una razón única celestial que mueve a los redimidos de todos los tiempos a congregarse y a adorar al unísono. Y esa única razón no es nuestra salvación, esa única razón no es nuestro bienestar, esa única razón no es lo que recibimos de Él, sus cosas, sus acciones, sus beneficios. Esa única razón es Él mismo y su victoria sobre la muerte, su poder absoluto sobre Satanás, al que vive por los siglos de los siglos. Y nuevamente nosotros estamos preparándonos para una segunda canción. Y al igual que la primera canción de los 4 seres vivientes, esta segunda canción que se va a comenzar a emitir en el versículo siguiente es una canción centrada no en nosotros y nuestros beneficios, sino centrada en Jesucristo. El preámbulo mismo indica que la razón para adorar es Cristo y la disposición que tenemos es ante Él, y las acciones que manifestamos aún físicas, aún de actitud, son en función de quien está sentado en el trono. Y queridos hermanos, querida iglesia, hoy en día hay la gran mayoría de lo que se llama hoy alabanza y adoración no está centrado en Jesucristo, no está centrado en su victoria, no está centrado en el que está sentado en el trono. La mayoría de la pseudo alabanza y pseudo adoración contemporánea está centrada en nuestros sentimientos, en lo que yo quiero, en cómo me siento, en mis beneficios, en lo que yo quiero darle a Él, en lo que yo quiero ofrecerle. Ahora yo pregunto, ¿pudiésemos nosotros ofrecerle algo de nuestro propio corazón que sea aceptable por Jesucristo? ¿Pudiésemos nosotros tributar una alabanza inspirada en nosotros mismos que pudiera ser recibida por quien está sentado en el trono? O más bien, la alabanza que Él demanda no es por lo que Él es y por lo que Él hace y hará permanentemente. No está centrada en nuestros sentimientos, mucho menos en nuestros beneficios, tampoco en nuestras doctrinas. La alabanza está centrada en aquel que vive por los siglos de los siglos. Y adoran al que vive, tributan glorificación, adoración, exaltación, tributan acciones físicas, corporativas, al rodear el trono, al postrarse, al humillarse, de infinita reverencia, de eterna y pura entrega y adoración genuina y legítima, de sumisión total, rindiendo culto. No es una sumisión simplemente como la del esclavo a su amo, simplemente porque le toca. No es una postración simplemente porque me castigan si no me postro, como una imposición.
No, es una sumisión esencial de adoración, de glorificación, de reconocimiento soberano y sublime e histórico de que la adoración la merece únicamente el que vive por los siglos de los siglos. Es una total y pura devoción de entrega por los actos poderosos de Dios, porque quien está sentado en el trono es Jesucristo, el Cordero vencedor. La esencia de la verdadera adoración está centrada en el Señor. La esencia de la verdadera glorificación está centrada en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Recordemos que creación y redención son dos acciones legítimas que se unen en estos himnos litúrgicos o en esta celebración responsiva donde los cuatro seres cantan y luego responden con una canción los 24 ancianos. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y este texto que nosotros estamos viendo acá nos recuerda que tenemos una obligación, un deber inaplazable de adorar a Jesucristo, de adorar a nuestro Dios por su creación y por su redención, pero que no podemos postrarnos ante nada ni nadie que no sea Él. Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Al que vive por siempre, sumisión total, y al que vive por siempre, glorificación genuina, vocacional. En tercer lugar, lo que hacen estos 24 ancianos es: y echan sus coronas delante del trono. Y esta es una acción supremamente interesante, simbólica, diciente, también concertada de todos estos 24 ancianos, representantes de la iglesia. Es decir, todos los redimidos de una manera celebrativa reconocen quién está sentado en el trono y echan sus coronas delante del trono. Y esta es una acción muy importante en la adoración pública para nuestro Dios. La corona es la distinción de algo que hemos recibido de parte de Dios. La corona testifica que quienes están allí son victoriosos por la obra de Cristo. Han recibido la victoria a través de Jesucristo y por lo tanto han sido vencedores en Cristo Jesús. Quienes están allí han sido reconocidos con un distintivo propio de los vencedores, que es la corona. Los reyes presentan sus coronas ante el emperador todopoderoso y expresan de esa manera un homenaje. El homenaje que hacen aquí los 24 ancianos es rendir sus coronas. La rendición o la entrega a la voluntad de Dios en todas las cosas. ¿Por qué echan las coronas siendo que esa corona la han recibido de Jesucristo? ¿Será que estos 24 ancianos están despreciando esta corona que han recibido al no lucirla en su cabeza, sino al ofrecerla constante y permanentemente al que está sentado en el trono? Ahora, nuevamente, esta acción de echar o dedicar sus coronas al que está sentado en el trono es una acción también comunitaria o corporativa. La Biblia nos dice: 24 ancianos tomaron sus coronas para ofrecerlas. O no dice, bueno, y hubo unos ancianos, o la mayoría de ellos tomaron sus coronas para dedicarlas al que está en el trono. Hubiese sido muy loable eso. Sin embargo, aquí estamos viendo de un acuerdo, una unidad, no solamente de propósito, sino de actitud, de acción legítima de todos los 24 ancianos que representan la iglesia de todos los tiempos. ¿Qué es lo que debe y puede y tiene que hacer el creyente redimido aquí y en cualquier lugar del mundo? Reconocer que la salvación no le pertenece. Reconocer que los méritos con los cuales ha sido alcanzado, que son de Cristo, no le pertenecen. Y reconocer que los beneficios que Dios nos ha otorgado, dones, ministerios y una corona física que hemos recibido como señal de victoria, no nos pertenece, sino que le pertenece al que está sentado en el trono.
Y esta aptitud de echar sus coronas es una aptitud de abdicación. Es decir, nosotros abdicamos al privilegio que se nos ha otorgado. Nosotros abdicamos al honor que Dios nos ha dado por gracia. Nosotros reconocemos que no tenemos mérito, que no tenemos competencia propia, que no tenemos razón para ostentar la corona y decir, mira la corona que recibí. Abdicar para ofrecer. Y eso es una acción legítima de adoración en el trono. Sumisión, glorificación y abdicación. La abdicación es un llamado propio para los creyentes y es una acción que obra el Evangelio. Si el Evangelio no hubiese obrado eso en los ancianos, ellos no hubieran abdicado de ese privilegio. Porque qué honorífico para nosotros tener una corona y haberla recibido de parte o de manos de nuestro propio Señor Jesucristo. Qué honorífico para nosotros lucir una corona que el Señor preparó para sus hijos. No obstante, con muchísimo respeto, con muchísima adoración, como un homenaje público y solemne en la adoración pública, en la liturgia congregacional, estos 24 ancianos devuelven las coronas, tributando adoración, reconocimiento, honor y exaltación al que está sentado en el trono. Reconocen ellos públicamente, sin mediar palabra, que el éxito, el poder, la provisión, la salvación y todo lo que ellos tienen y son, viene de Dios y depende de Dios y no lo han conseguido por ningún mérito. ¡Qué actitud más extraordinaria! ¡Qué obra, qué hecho más diciente! Si solo eso hubiese acontecido sin que hubiesen emitido la canción pública, nomás eso hubiese sido muy significativo en el trono. Postrarse, reverenciar y ofrecer sus coronas. Sería casi una canción sin palabras. Sería casi en este versículo como un tributo sin emitir sonidos. Un tributo gráfico, un tributo corporal, un tributo mímico, donde reconocen que todo lo que son, lo que tienen, lo que han recibido, proviene del Señor. Quienes reciben sus coronas como recompensa, las ofrecen al Señor en gratitud, en sumisión, en adoración. La abdicación es una actitud propia de los creyentes. Todo redimido por gracia, tocado poderosamente por el Evangelio, que ha entendido correctamente la doctrina, abdica. Es decir, sabe que debe cumplir un propósito, pero que no lo hace por sí mismo, que no tiene nada de qué ostentar, sino que lo único que tiene que hacer es ofrecer lo que Él es, lo que ha recibido, porque no se pertenece a sí mismo. Querida iglesia, esas acciones simbólicas, esas acciones corporales, esas acciones rituales, como preámbulo a esta canción, nos dicen muchísimo de lo que debe ser nuestra adoración como creyentes, que nosotros debemos venir a adorar al Señor, no con la disposición altanera o soberbia de sacar pecho y reclamarle a Dios, sino con la actitud sumisa de reconocer que dependemos de Él. No venimos con la actitud de recibir alabanza, sino de tributar alabanza, es decir, con una actitud solemne, reverente, inclinada ante el Señor para glorificarle solamente a Él. Y no venimos con la impresión o con la idea de recibir o de presumir. Venimos con la acción y con el compromiso de ofrecer. Por eso la Biblia en otros lugares dice, no se presentará nadie con las manos vacías. No llegará nadie como presumiendo que viene a recibir porque llega vacío. Llegamos llenos de su gracia, llegamos llenos de su poder, llenos de sus beneficios, no para presumir, pedir más, no para suplicar y reclamar más, como muchos hoy que se reúnen para reclamar y para ordenar que Dios les dé más. Venimos no para reclamar, sino para ofrecer. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos ofrecerle a un Dios soberano, dueño de todo? Bueno, le podemos ofrecer de lo que Él nos ha dado. Le podemos ofrecer de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y los 24 ancianos ofrecen, o echan, o dedican, o abdican de su lugar, de su honor, de su privilegio alrededor del trono, dedicándose por entero, ofreciéndose por entero ellos y todo lo que tienen al Señor. Una pregunta que pudiéramos hacernos ahora. Cuando tú vienes a adorar al Señor, ¿vienes con esa disposición de ofrecer?
Es probable que muchos de nosotros aquí en esta mañana vengamos más bien con la idea de que yo quiero recibir algo. Y vine para recibir, vine porque estoy necesitado. Pero no es la actitud ni es el propósito en el culto público. En el culto público es Dios nos ha llenado una semana más de sus bendiciones. Nos ha llenado una semana más de su gracia y de su cuidado infinito. Y hoy es el momento oportuno, es el tiempo y lugar oportuno, no para recibir más, sino para ofrecer. ¿Y cómo ofrecemos? Ofrecemos con gratitud, con actitudes corporativas de reverencia, con una actitud genuina de atención, con una actitud de cantar con gozo y con adoración genuina a quien está sentado y de quien vienen todas las bendiciones. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. El texto nos dice que ellos hicieron eso una vez, ¿sí? Echaron sus coronas como si fuera una acción única de preámbulo en este momento litúrgico. Lo que el texto indica es que la acción de postración, de adoración y de ofrecer las coronas o de abdicación es una acción permanente de los redimidos delante del trono. Casi que el texto lo que está diciendo es y echando sus coronas, no echaron, sino echando, postrándose y adorando como acciones permanentes, continuas, repetitivas de una adoración genuina a nuestro Señor. ¿Saben, queridos hermanos? La adoración a nuestro Dios no consiste en cosas o en acciones por separadas o aisladas. La adoración a nuestro Dios implica lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Tú no puedes adorar a Dios si tú no conoces a Dios. Tú no puedes postrarte ante Él y someterte si no sabes los beneficios de lo que Él es y de lo que eso implica para el creyente. Tú no puedes abdicar de lo que Él te ha dado si tú no entiendes que la única razón de ser de nuestra vida es Él. Muchos ven el culto como una acción religiosa. Y el Señor lo dice en los profetas. Estoy hastiado de sus ritos, de sus becerros engordados y estoy hastiado de acciones rituales simplemente. Me tienen cansado, me son repugnantes. Entonces, ¿qué es lo que el Señor demanda? No demanda ritos de nosotros, demanda vida. Demanda una vida llena de principios, fundada en una vida o en una entrega de adoración. El culto público que se está presentando aquí es diferente al culto familiar, porque el culto familiar es el culto informal de la familia, donde se reúnen a estudiar la palabra en familia. Es diferente al tiempo devocional, porque el tiempo devocional es un tiempo privado donde tú te pones en tu cuarto o en tu casa y estudias la palabra. El culto público es totalmente diferente y está como una expresión común, unificada de adoración. Tiene varias características el culto público. Es solemne, es reverente, es decente, es para la gloria de Dios. El culto público también es formal, el culto público es oficial. Hay unidad de propósito y de actividad. En el culto público confesamos que podemos ser fieles a Dios porque Él nos ha dado su palabra. Hacemos votos solemnes en el culto público. En el culto público disfrutamos del perdón, hacemos oraciones, somos instruidos por tu palabra. Y en el culto público reconocemos que adoramos únicamente a nuestro Dios. Pero el culto público también es responsivo o es respondiente. Porque cuando Dios habla, nosotros tenemos que responder a Dios. No se permite que Dios hable y nosotros no participemos. El culto público es participativo, es corporativo, ordenado pero corporativo, porque Dios habla y nosotros respondemos. Cuando Dios dice yo soy tu Salvador, nosotros respondemos, postrándonos y diciendo Señor, gracias por salvarnos. Cuando el Señor dice dependen de mí, respondemos, doblegando nuestro corazón en actitud y en propósito, diciendo Señor, vivimos para ti. El culto público involucra a la iglesia entera, no es caótico, no es un desorden, es un culto ordenado, pero todos participamos. No es un culto donde nos interrumpimos, porque no tenemos por qué interrumpirnos, estamos en solemnidad ante nuestro Dios. Es un culto respetuoso, es un culto donde nadie presume más que otro, es un culto donde el que dirige o el que predica no está presumiendo que sabe más o tiene más.
es un culto también racional. Es un culto racional donde adoramos inteligentemente a nuestro Dios, donde adoramos corporal, ordenada y fielmente a nuestro Dios. Debemos cumplir las condiciones de ese culto, sometiéndonos sin reserva a Jesucristo. Lo que estamos presenciando aquí es un culto público, casi que pudiéramos decir un culto dominical en el cielo, un culto permanente en el cielo por los redimidos, donde Dios nos habla por su evangelio y nosotros como 24 ancianos respondemos a ese llamado, donde Dios nos habla presentándonos a Jesucristo y nosotros nos doblegamos, donde escuchamos el evangelio y nosotros nos postramos, donde escuchamos esos signos solemnes centrados en el carácter y el ser de Dios y nosotros nos doblegamos y rendimos nuestra vida delante del Señor. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en 1 Corintios 14, 40, pero hágase todo decentemente y con orden, al que vive por siempre. Al que vive por siempre, sumisión a través de la postración. Al que vive por siempre, glorificación a través de la adoración de actitud y de corporal. Y al que vive por siempre, abdicación, ofreciendo todo lo que hemos recibido, porque nada es nuestro, todo le pertenece al Señor. ¡Qué preámbulo más extraordinario para esta canción responsiva en el trono celestial! Aún no hemos comenzado a escuchar la canción. Solamente el texto dice: y echen sus coronas delante del trono, diciendo. Y el próximo domingo veremos qué es lo que dicen estos 24 ancianos, pero este preámbulo nomás es llamativo, este preámbulo es humillante para nosotros, este preámbulo es informativo de la actitud, de la reverencia, del reconocimiento corporal y físico, de las acciones propias que deben llenar el corazón del creyente previo a la adoración pública. Tú tienes que llegar aquí con sumisión, no con soberbia. Tú tienes que llegar aquí con acciones de adoración, no de expectativas solamente. Y tú debes llegar aquí a la iglesia con una disposición de abdicar, es decir, de hacerte a un lado, de renunciar, de morir a ti mismo, de ofrecer, porque el centro de la adoración y el propósito de la adoración es Jesucristo, el Cordero vencedor, y no nosotros. Nosotros somos instrumentos, congregados hoy como un ejército para adorar, como un coro, como una cantata que reconoce y tributa de manera reverente y solemne adoración al que vive por los siglos de los siglos, al que vive por siempre. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por recordarnos nuevamente que nosotros vivimos para adorarte y que fuimos creados para tu servicio. Gracias por recordarnos nuevamente que la actitud correcta del creyente en su vida diaria y en la adoración pública es sumisión a su perfecta voluntad y sumisión a quien nos gobierna, Jesucristo. Gracias por recordarnos que nuestra actitud no tiene que ser soberbia o altiva. Gracias también por recordarnos que debemos venir con acciones reverentes y de adoración, de exaltación a nuestro Señor. Que no venimos con expectativa, no somos espectadores en el culto, somos actores legítimos, unidos en la adoración pública. Gracias también por recordarnos que no venimos a pedir o a recibir, sino que tú nos convocas aquí para ofrecer, para abdicar de nuestras posturas, de nuestras necesidades y aún de nuestras agendas, para abdicar de todo esto y ofrecerte a ti de lo que tú nos has dado. Permítenos ofrecerte sumisa y reverentemente todo lo que tú nos has dado, diciendo: no es por nosotros, no es para nosotros, es por ti y para ti, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Nos sometemos, a aquel que murió y resucitó, nos rendimos, a aquel que está sentado en el trono, tributamos
con gozo y con gratitud. ¿Qué cuadro más extraordinario, solemne, reverente, pero gráfico, informativo, simbólico, de acciones legítimas que deben llenar el corazón de tu iglesia? Ayúdanos como iglesia para adorarte con esas tres características: sumisión, exaltación y abdicación. Porque de otra manera estaríamos ofreciendo un culto extraño para ti, el cual tú no recibes. Pero con estas acciones legítimas que deben identificar a los redimidos de todos los tiempos, estaremos adorándote adecuadamente y reconociendo que tú vives por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.